Podría pensarse que los romanos tenían a su disposición todo lo necesario para luchar contra los cartagineses en Hispania, Italia y África, pero, incluso mientras estaba en curso la Segunda Guerra Púnica, también tuvieron que luchar contra Filipo V, el rey de Macedonia. En cuanto la lucha con Cartago hubo terminado, se retomó con más fuerza la guerra con Filipo. El ejército estaba al mando de Flaminino, que derrotó a Filipo y lo obligó a pedir la paz. Entonces les dijo a los griegos que llevaban tiempo oprimidos por los macedonios que quedaban libres de su tiranía. Aquello lo anunció el propio Flaminino en la celebración de los Juegos Istmicos, y cuando los griegos oyeron que estaban libres, gritaron con tal entusiasmo que, se dice, una bandada de pájaros cayó al suelo aturdidos por el ruido. Haber triunfado contra los cartagineses y los macedonios no era suficiente para los romanos. Habían obtenido muchas tierras en estas guerras, pero ahora anhelaban más. Por tanto, no tardaron en ponerse a pelear contra Antíoco, el rey de Siria, que había sido aliado de los macedonios y ahora amenazaba a los griegos. Aunque Antíoco no era él mismo un gran guerrero, tenía en su corte a uno de los mejores generales del mundo antiguo. Se trataba de Aníbal, al que los cartagineses habían exiliado, y mientras estaba allí, una vez se encontró en unos baños con quien lo había derrotado, a Escipión, y los dos generales charlaron largo y tendido. Se dice que Escipión le preguntó a Aníbal quién consideraba que era el mayor general que el mundo había visto jamás. «Alejandro», respondió inmediatamente Aníbal. «¿Y el segundo?», continuó Escipión. «Pirro». «¿Y después de Pirro?». «Yo mismo», respondió el cartaginés con orgullo. «¿Y dónde te pondrías si tú me hubieras derrotado a mí?», preguntó Escipión. «Por encima de Pirro y Alejandro y todos los demás generales», exclamó Aníbal. Si Antíoco hubiera seguido los consejos de Aníbal, es posible que hubiera podido derrotar a los romanos, pero, aunque tenía un ejército mucho mejor, fue expulsado de Grecia y derrotado en Asia por tierra y por mar por otro Escipión, uno de los hermanos de Africano, que por ello obtuvo el sobrenombre de Asiático. Entonces los romanos obligaron a Antíoco a entregar todas sus tierras en Asia Menor al noroeste de los montes Tauro y también le hicieron prometer entregar a Aníbal. Sin embargo, no mantuvo esta promesa, pues Aníbal huyó a Bitinia, donde, al ver que no podía seguir escapando de sus enemigos, se suicidó ingiriendo un veneno que llevaba siempre consigo escondido en su anillo. Los romanos le habían permitido a Filipo conservar la corona de Macedonia con la condición de jurarles obediencia. Así lo hizo él, pero su sucesor, Perseo, odiaba a los romanos y trató de recuperar su libertad. Sin embargo, el intento fue en vano y fue aplastado por completo en la batalla de Pydna. Perseo fue hecho prisionero y llevado a Italia para el desfile triunfal del general romano, y Macedonia, el país más poderoso del mundo bajo el reinado de Alejandro, fue reducido al rango de provincia romana tras varios intentos infructuosos más por recuperar su independencia. Mientras Roma iba paulatinamente extendiendo su poder hacia el este, los cartagineses se recuperaban lentamente de la Segunda Guerra Púnica, tan desastrosa para ellos. Los romanos, entretanto, no se preocuparon grandemente por Cartago, porque su aliado Masinisa era aún el rey de Numidia y esperaban que mantuviera al Senado informado de lo que ocurriera en África. Pero después de unos 50 años de paz, Cartago se había sobrepuesto a las pérdidas y volvía a tener espléndidas riquezas, por lo que algunos romanos comenzaron a estar bastante seguros de que había llegado el momento en que se reemprenderían las hostilidades. Sin embargo, otros decían continuamente que había que aplastar por completo Cartago antes de que lograra volver a ser tan poderosa como antaño. Un romano estaba tan a favor de este último plan que no paraba de decirlo a cada oportunidad. Se trataba de Catón el Censor, un anciano sumamente severo que terminaba cada uno de sus discursos en el Senado diciendo: «Además, pienso que Cartago debe ser destruida». Repetía aquello tan a menudo y de forma tan persistente que poco a poco fue calando entre los romanos y no sintieron ninguna pena cuando el rey de Numidia rompió la paz y comenzó la conocida como Tercera Guerra Púnica. Los cartagineses, derrotados en el primer encuentro, deseaban volver a la paz, hasta el punto de que incluso entregaron todas sus armas cuando Roma las pidió. Pero, después de que dieron prácticamente todo lo que tenían,
los romanos les ordenaron que se marcharan de la ciudad para destruirla, y a esto se negaron. Como la paz no era posible, los cartagineses tomaron la determinación de luchar valientemente y defender su libertad hasta con sus vidas. Como les habían arrebatado las armas, reunieron todo el metal de la ciudad para hacer unas nuevas. Tanto era el amor del pueblo por su ciudad que los habitantes cedieron toda su plata y oro para la defensa y para reforzar las murallas. No contentas con entregar sus joyas, las cartaginesas se cortaron el pelo para hacer cuerdas y arcos y fueron con los niños a trabajar en las fortificaciones para que pudieran resistir el ataque romano. Todo niño lo suficientemente mayor para andar, inspirado por los demás, participaba aunque fuera llevando piedras. Comenzó el asedio y bajo el mando de su general Asdrúbal, los cartagineses aguantaron tan valerosamente que después de 5 años Cartago seguía libre. Los romanos, a las órdenes de varios comandantes, trataron de tomar por sorpresa la ciudad, pero fue solo cuando Escipión Emiliano abrió brecha en la muralla de la bahía que su ejército logró entrar en Cartago. Los romanos estaban tan enfurecidos por la larga resistencia de sus enemigos que aniquilaron a muchos hombres, esclavizaron a todas las mujeres, saquearon la ciudad y luego le prendieron fuego. A continuación destruyeron las imponentes murallas y Cartago, la ciudad que había rivalizado con Roma más de 100 años, quedó devastada por completo. De esta forma terminaron la tercera y última guerra púnica y la heroica defensa de la ciudad que los romanos siempre habían temido y que no estaban dispuestos a consentir, no fuera que algún día se hiciera tan poderosa que pudieran mandar sobre ellos. Ese mismo año, después de incitar a todas las ciudades griegas a pelearse entre ellas, los romanos fueron a Grecia y pronto se hicieron dueños de todo el país. Destruyeron Corinto de la misma forma que Cartago y se llevaron incontables obras de arte que aún eran demasiado ignorantes para apreciar. No mucho después, una tercera ciudad compartió el terrible destino de Cartago y Corinto. Se trataba de Numancia, en Hispania, que había defendido sus murallas contra los romanos hasta que se acabaron los suministros y muchos de los habitantes hubieron muerto de hambre. Demasiado débiles para luchar más, los supervivientes vieron cómo arrasaban su ciudad y eran vendidos como esclavos. Por esta época, los romanos habían olvidado por completo su antigua simplicidad. Igual que crecían las tierras con cada nueva victoria, así también lo hacían sus riquezas y orgullo. En lugar de limitarse a la ciudad de las 7 colinas y los territorios colindantes, la República Romana se extendía ahora casi por toda Italia. Además, las provincias romanas, que eran gobernadas por oficiales enviados desde Roma, incluían extensos territorios en Hispania, África y Asia Menor, además de Grecia, Macedonia y el norte de Italia. Desde estos países conquistados, los romanos habían llevado a casa todo el botín que habían sido capaces de reunir. Así, tenían vasijas de oro y plata, joyas de todo tipo, delicadas prendas, hermosos muebles y obras maestras de la pintura y escultura. Empezaron a compararse los unos con los otros en la magnificencia de sus hogares y ropas y lo que se servía a sus mesas. Había más de 3 veces tantos esclavos como ciudadanos libres, y esto era debido a los muchos prisioneros que capturaban durante las guerras. Así, todos los romanos ricos tenían gran cantidad de sirvientes y no tardaron en acostumbrarse a quedarse ociosos y ser demasiado difíciles de agradar. Algunos de estos esclavos tenían mucha mejor formación que sus amos, pues con la conquista de Grecia, muchos maestros y filósofos habían acabado en Roma para instruir a los niños romanos. Estos griegos enseñaban a sus alumnos a leer griego para que pudieran disfrutar los excelentes e interesantes textos escritos en esa lengua, pues los romanos habían estado tan ocupados luchando hasta el momento que no habían tenido tiempo para escribir sus propias historias, poemas y obras de teatro. Los esclavos griegos, además, traducían muchas de las obras maestras de su propia literatura al latín, la lengua hablada por los romanos. De esta forma, los romanos aprendieron sobre los héroes de Grecia, leyeron las enseñanzas de sus filósofos y contemplaron sus tragedias y comedias, representadas en los teatros romanos. De los países que habían conquistado, los romanos también se habían llevado estatuas de los dioses y sacerdotes para ocuparse de los ritos. Estas estatuas fueron colocadas en un magnífico edificio llamado Panteón, o Casa para todos los dioses, donde los romanos los veneraban junto a los suyos propios.
Ya sabemos que a los romanos les encantaban las procesiones y espectáculos, por lo que no es de extrañar que animaran a los sacerdotes a celebrar también los festivales de los dioses extranjeros. Entonces los propios romanos participaban en todas estas procesiones con tanto gusto como si hubieran sido en honor a sus propios dioses. Otro cambio que había ocurrido fue que los romanos se habían vuelto más duros y egoístas. Llevaban tanto tiempo guerreando que ahora se deleitaban en la crueldad y la agitación. Para satisfacer esos deseos, construyeron grandes circos y anfiteatros con asientos alrededor de todo el recorrido y la arena, y acudían en masa para contemplar las carreras de carros y las peleas de gladiadores, entre ellos mismos y con fieras salvajes. Para hacerlo más emocionante, algunos de los ciudadanos más ricos entrenaban cuidadosamente a sus esclavos para este tipo de combates. Como muchos de estos combatientes usaban la espada corta llamada gladius en latín, fueron conocidos en general como gladiadores. Estos hombres eran bien alimentados y vivían de forma cómoda, pero solo porque así lucharían mejor para ofrecer un mejor espectáculo. Incluso se les enseñaba a caer y morir con elegancia. Cuando un gladiador caía tras un gran combate, la gente solía querer salvarle la vida para que en el futuro siguiera luchando y dándoles más espectáculo. Pero si el gladiador caído no le había gustado al público, pedían al vencedor que lo rematara. En cualquier caso, los gladiadores bien entrenados eran un recurso demasiado valioso como para dejarlos morir a la ligera, por lo que realmente no morían tantos como la gente suele pensar. Una vez enviaron a un esclavo llamado Androclo a luchar contra un león. Los espectadores se quedaron sorprendidos cuando vieron a la bestia haciéndole carantoñas en lugar de atacarle. Entonces Androclo les explicó que una vez, estando en el desierto, le había sacado al león una espina. Emocionados por la historia, los espectadores indultaron al león y se lo dieron al gladiador como regalo.